Buenas noches a todos y a todas quienes nos ven por estas redes sociales. Una vez más estamos en el programa Tertulia Obrera. Es nuestro sexto programa. Hoy tengo de invitado a Víctor Figueroa, presidente de la subdirectiva Belencito del sindicato Sintrapaz de Río. Creo que tiene como problemas con el ingreso, pero ya lo vamos a tener al aire. Y además estaremos hablando el día de hoy de la negociación colectiva. Ya creo que tenemos como señal con Víctor, pero tiene como problemas allá desde Duitama, en Boyacá. Decía que hoy adelantaremos también el tema principal de nuestra charla, será el proceso de negociación colectiva. Ese proceso establecido en nuestra Constitución política y en el Código Sustantivo del Trabajo, a través del cual las organizaciones sindicales e incluso los trabajadores no sindicalizados logran mejoras en sus condiciones laborales. Ya tenemos a Víctor que se ve como desconectado. Entonces, Víctor, buenas noches. Buenas noches, doctor y compañeros, ¿cómo han estado? Un gusto estar con ustedes esta noche. Bueno, Víctor, estaba diciendo que usted es el presidente de la subdirectiva de Sintra Paz de Río allá en Belencito, en Noxa, Boyacá. Díganos cómo llegó usted a trabajar por primera vez en acerías. Bueno, en primer lugar, agradecer la oportunidad al doctor Luque por este espacio tan importante que hace, que brinda conocimientos a todos los trabajadores y en especial pues a los que hacemos parte de las organizaciones sindicales. Pues doctor, ¿qué le cuento a los compañeros y a los que nos escuchan? Digamos que en Acerías Paz del Río llevo ahora el 8 de marzo voy a completar 20 años de manera directa. Pero toda mi vida, desde que he sido muy pequeño, ha transcurrido en torno a lo que es Acerías Paz del Río, porque empecé desde muy pequeño en el casino. Allí yo le ayudaba a mi abuela, que era la administradora, y pues allí lo que hacía era funciones de mesero prácticamente. Luego, con el tiempo, cumplí la mayoría de edad y ingresé a una compañía y lo que hacía era cargar las mulas con abono fosfórico del que hoy mismo se despacha. Y ya sobre los 21 años, 22 años, luego de trabajar en varias compañías e incluso eh, ejercer como funciones de aseo, incluso en cada una de las secciones de la empresa, de la acería, pues tuve la posibilidad de vincularme directamente con Acerías Paz del Río. Y hoy pues tengo el cargo de operador puente grúa en planta. Eh, Hace 6 años, un poco más, 7 años, soy parte de la organización sindical. 3 periodos como miembro de la Junta Directiva Seccional Belencito, empezando como tesorero y hoy pues ya a puertas de entregar el periodo, finalizando como presidente de la seccional Belencito. O sea que usted ha tenido mucho arraigo con el trabajo en la empresa, desde antes incluso de ser trabajador directo. Y ahí, ¿cómo fue el paso de ser trabajador directo y querer ser representante de los trabajadores? Pues yo creo, doctor, que cuando uno empieza desde abajo, cuando uno empieza como les acabo de comentar a usted y a los demás compañeros, pues uno entiende que por el camino toca formarse y ser útil a los trabajadores. Yo trabajé más o menos 4 años, cerca de 4 años como contratista. Una firma que incluso hasta me robó una liquidación ese contratista en ese tiempo. Y bueno, y pues siempre uno de contratista lo que intenta o lo que sueña es ser parte directo de la empresa, tener esos beneficios que dan esas buenas convenciones colectivas de trabajo, que es de lo que de pronto hoy nos vamos a enfocar más. Y pues ese era mi sueño, ser parte de eso. Luego, pues gracias a Dios por cosas de la vida y por paz descanse mi abuela, pude vincularme directamente con la empresa. Y ya, estando directamente hace, por allá en el 2016, finalizando, 2017, me termino graduando como, como ingeniero industrial, gracias a, pues, a los beneficios que otorga esa misma convención de la que vamos a hablar más adelante.
un año después, bueno, unos años después, en 2022, hago un diplomado en la Universidad de Antioquia, ya siendo dirigente sindical, un diplomado en la Universidad de Antioquia en Derecho Laboral, pues intentando formarme para ser útil y servir a los trabajadores. Y pues el año pasado, gracias a Dios y nuevamente a la convención, pero en esta vez ya de la que yo mismo negocié, en la que obtuvimos, entre otros muchos logros, el de las especializaciones para trabajadores y para hijos de trabajadores. Y afortunadamente con unos buenos recursos que me dio la convención, el sindicato, sus logros, bueno, pues también la empresa Ceres Paz del Río, me especialicé en la Universidad Externado en Derecho Laboral y Relaciones Industriales. Y ahí vamos formándonos, doctor. Ese es un poco de mi carrera rápidamente contándoles. Vea que usted ahora nos cuenta su estudio y que ahora lo ha enfocado pues al tema laboral precisamente como directivo sindical, pero es que a veces en algunos sindicatos todavía creen que no saber nada es como una característica que debe tener un directivo sindical. Y desgraciadamente así por eso han fracasado muchas organizaciones sindicales por estar lideradas por personas que no tienen conocimientos. Ya empezamos a saludar aquí a los que nos están acompañando el día de hoy. Arles Cabezas de Sutimac, Madrid. Marcela Pedraza de Sintralab. Fernando Roncancio, les pido a los que están ahí que pongan el nombre de su sindicato, con eso lo vamos leyendo acá. Edwin Nieto de Sintrabrinza, Alex Quijano de Utrayambalfa, Catativá. Está también Chesit Muñoz, no, Jenny Muñoz de la calle 67 de la Clínica Infantil en Colsubsidio de UTCF. Ahí les puse que si nos pueden acompañar el tema de hoy con el numeral o hashtag, como le dicen, negociación colectiva, para que hablemos de ese tema a lo largo de este programa con Víctor. León León, desde Cali. José Cortés, Sintra Proquipa. Joana Salazar, Sinaltrainal Seccional Funza. Jesús Santiago Riaño, Sinaltrainbec. Andrés Ladino, de Sintra Paz del Río, allá de la subdirectiva de Belencito, un compañero que hace parte también de la junta que preside Víctor. John Garzón, Elmer Bareño de Sinaltracab, subdirectiva Cafán en Bogotá. Pura Bella, abogado allá en Tuta, que siempre nos acompaña. Hernando Sáenz, Sintraemaf, Punza. Manuel Gustavo Guerra, Sintra Grosavia, el presidente de Sintra Grosavia allá en Agrosavia, lo que era antes Corpoica. Rodrigo Reyes, aspirante a directivo seccional de Belencito, el sindicato de acerías Paz de Río. Ahí ya sale el tema electoral, ahí ya otro compañero que está postulado allá para las elecciones que habrá en Sintra Paz de Río la semana entrante y que vamos a hablar ahora más adelante. Lady Lozano, Cristian Iván Castañeda, Teresa Pérez, Sinaltracap, subdirectiva Bogotá, Héctor Toro, Jesús Carrillo, Cindy Colmena, Ángela María Carvajal, Sintrametal Bogotá, Carlos Osorio, de Sintra Incañazucol, subdirectiva Río Frío, allá en el Valle del Cauca. Y bueno, ahí seguiremos saludando a más compañeros. Bueno, y usted ha llegado a la directiva y bueno, ¿cuál ha sido su experiencia en ese tema de la subdirectiva y en el tema de la negociación, que es el tema de hoy? Bueno, llegar a la subdirectiva pues fue también como una experiencia bien anecdótica, digámoslo así. Yo estaba estudiando la ingeniería con miras a ser parte digamos, del equipo operativo o de dirección o de liderazgo de la compañía. Y por ahí en el camino se me atravesó esa propuesta por parte de los compañeros y me dijeron, no, hermano, pero usted, ¿por qué no nos apoya en el sindicato? Y usted es como, bueno, para este tema, usted. Y decido, luego de una conversación con mi familia y demás, porque pues yo sé que el ser dirigente sindical en este país también tiene
Tiene tanto de largo como de ancho, pero bueno, nos metimos a esto, salimos en ese periodo de elegidos y bueno, ha sido una experiencia bastante enriquecedora. A veces muy dura, la verdad le cuento, doctor, a veces es un poco desagradecida, a veces es un poco difícil. Hay que verdaderamente a veces hacer muchos sacrificios, incluso familiares, pues, para asumir estas responsabilidades que pesan en los hombros de los dirigentes sindicales, no solo de mí, sino pues me imagino que de todos en este país. Eh, claro, una empresa como la que nosotros, con la que nosotros lidiamos todos los días, por decirlo así, que es asesorada por las firmas de abogados más importantes de este país, que ha atacado fuertemente la organización sindical, ha despedido presidentes sindicales por errores a por las veces firmas de abogados más importantes de este que se país. cometen. Eh, Entonces, en ese sentido, siente uno mucha responsabilidad, pero también entiende uno que esos retos lo forman y lo hacen a uno ser pues una mejor persona cada día. Ha sido bien enriquecedora y por eso he tomado la decisión de asumir la responsabilidad de liderar este sindicato desde la formación. Sé que Sintrapas del Río es uno de los sindicatos más importantes y más emblemáticos de este país y pues no obstante tiene que estar también liderado por personas que se formen, por personas que le aporten a la organización, a sus trabajadores, pues desde el conocimiento, pues también desde la beligerancia. Todo es necesario en este rol de la organización sindical. Bueno, para los que no conocen la vida de Sintrapas de Río se fundó por allá como sindicato de trabajadores del sector del carbón el 13 de junio de 1945, incluso cuando todavía no existía Acerías Paz de Río, porque Acerías Paz de Río es creada por el Estado por allá en el año 54, en el siglo XX. Eso para mostrar, por ejemplo, que muchas de las grandes obras que hoy tiene el país han sido lideradas por trabajadores, como pasó con los trabajadores del sector petrolero, que por una huelga lograron crear en 1948 Ecopetrol. Y así como Antonio Díaz logró fomentar las cajas de compensación y el SENA, que han sido logros de los trabajadores a lo largo y ancho del país por esas luchas que miles y miles de hombres y mujeres han dado por toda esta trayectoria desde que en 1909 se creó el primer sindicato por allá en Sonsón, Antioquia. El tema que hoy nos convoca, que es el tema de negociación colectiva, desde entonces, Acerías y el sindicato Sintrapaz de Río han firmado convenciones colectivas. Yo he tenido la oportunidad de estar en las dos últimas negociaciones colectivas y Víctor estuvo en la más reciente. ¿Cómo vio esa experiencia? ¿Cómo vivió ese tema de lograr ir a primero a negociar y después representar a sus compañeros en la mesa de negociación con la empresa? Sí, otra de las grandes experiencias que da este rol de ser dirigente sindical. Bien exigente, doctor. La verdad es una responsabilidad muy grande. Pues en ese tiempo, acompañado por la seccional Belencito, tres compañeros de la seccional Belencito que han sido, pues en su momento, un aporte importante para sacar adelante ese proceso. Y pues importante que estuvimos siempre asesorados pues, de un gran referente y un gran negociador como ha sido usted, doctor Luque. La verdad es que siempre se imagina uno cosas diferentes. Yo le he dicho a mis compañeros hoy cuando voy por ahí a conversar, hablándoles de temas laborales y pues de paso también eh, hablándoles de que me acompañen y el por qué deben pensar en mí como la mejor opción para llegar a la organización sindical. Pero uno se encuentra con que las cosas no son tan fáciles o tan fantasiosas como uno piensa, sobre todo en los temas salariales, en los temas más álgidos de la negociación o que les implica una mayor carga prestacional a la compañía. Entiende uno que ha sido, que es bien reto, un reto bien importante. De hecho, hasta con el doctor, por allá en esa negociación tuvimos también diferencias serias porque uno piensa que eso solamente es ir y pedir y eso ya la empresa por ser sindicato ya tome, ahí les doy y ya. No, eso es un tema complejo
y tiene tanto de ancho como de largo. Hay que ser muy juiciosos en el tema de todo lo que se está jugando en la mesa, los derechos de los trabajadores, los beneficios o la responsabilidad de sus familias que pesan sobre nosotros y bueno, la estabilidad tanto operativa como económica, como laboral, de lo que implica tener una negociación colectiva enfrente. Sí, esa es la vida de la negociación y eso, claro, en el fragor de la negociación resultan hasta nuestras diferencias internas y Sí, eso sí. hay que saberlas canalizar en favor de los trabajadores. Para aquellos que hoy se creen que el movimiento sindical es como de cristal, donde a veces levantar la voz o tener un debate sobre un tema específico es sinónimo de división. Eso no es división, eso es la construcción colectiva del conocimiento. Diferente es cuando se da el maltrato, se da la injuria, se da la calumnia de algunos que son tan mediocres que tienen es como única forma de hacerse ver, es por precisamente ese tipo de conductas que no contribuyen en nada ni sirven a una organización sindical, sirven para que ser el hazmerreír de en las empresas. Y eso ocurre mucho porque la falta y el nivel de cultura en algunas organizaciones sindicales y algunos de los que creen convertirse en líderes creen que de esa manera es que logran llegar a esos altos cargos de la organización donde requiere gente equilibrada, gente que piensa las cosas para, precisamente porque está en juego el futuro de las familias, el futuro de una empresa, el futuro de una región y el futuro del país en últimas. Y eso se construye a través de la negociación colectiva. Sobre la negociación colectiva venía diciendo antes de que Víctor entrara que emana de nuestra constitución. Es un gran hito en el mundo latinoamericano del trabajo, la constitución de la Revolución Mexicana de 1917, esa lograda, liderada por Pancho Villa, por Emiliano Zapata, que establece esos tres derechos de los trabajadores a tener un sindicato, es decir, a formar sindicatos, tener el derecho a negociar y el derecho a la huelga, que en nuestro país llegó con la reforma constitucional del gobierno de la Revolución en Marcha en 1936 y que hoy está en la Constitución de 1991 como uno de los derechos sociales, económicos y culturales, la negociación desarrollada pues en nuestro Código Sustantivo del Trabajo. Nos siguen escribiendo compañeros y compañeras que han llegado a la sintonía: Víctor Alonso Capera, Sintra Proquipa en Neiva, Osvaldo Orozco, Sintol en el Club Ecopetrol, Pablo Emilio Castaño, presidente de Sintraviricol, Jonah Alexander Tobar, Cindy Colmena, Alexander Vija, que también es miembro de Sintrapaz de Río, allá en la seccional Belencito, Mireya Tatiana Ríos, de Sintravidricol Bogotá, Aura Firavitova, que hace parte de UTCF y Sinaltra Confasalud, trabajadora de Colsubsidio, la representante de los trabajadores en el COPAS, José Ricardo Cintigal Coca-Cola, en Neiva, Amarildo Maldonado en Sintraba, en Avianca. Me escriben desde el sindicato Azotralcanos Nacional. Freddy Torres de Sintrapas del Río. Leonor Pulido. Juan Lastre allá en el Valle del Cauca. Reinaldo González de Sintraime Seccional Caloto. Fabián Hurtado de Sintraforto, subdirectiva Cali. Janet Martínez, nuestra presidenta en UTCF con subsidio, con familiar del Huila y con fama. Judy Poveda, Ernesto Cano de Sintra y Magra, subdirectiva Jumbo. Pedro Osorio, el presidente de Sintrasoya a nivel nacional. Eh, Ervin José Jiménez, Jimmy Torres, Julián Lozano de Sintradic Seccional Cali, Fanor Padilla
de Sintrapulcar Cali. Bueno, ahí seguiremos leyendo más. Bueno, usted nos hablaba pues, de la importancia de la convención colectiva de Nacerías Paz del Río. ¿Cuáles serían como los puntos que usted considera más importantes se han logrado en estas negociaciones y que hoy son derechos de los trabajadores? Pues doctor y compañeros, a ver, realmente siempre lo he dicho, básicamente que tenemos que reconocer que las generaciones nuevas, digamos, por no sé otro qué nombre dar, es muy poco lo que hemos conseguido a través del tiempo. Más bien hemos intentado mantener lo que por allá nuestros abuelos, nuestros padres dejaron como negociación colectiva. Fíjese que nos dejaron una convención colectiva con unos derechos, a mi juicio, muy importantes y a través del tiempo lo que hemos venido es sosteniéndolos, manteniéndolos. Claro, también se han perdido algunos a través de ese mismo tiempo, pero básicamente nosotros lo que hemos hecho es mejorarlos. Hemos mejorarlos y conseguir algunos que pues verdaderamente han sido de gran importancia para los intereses de los trabajadores. De los más relevantes, para no decir tanto, nuestra convención colectiva de trabajo tiene muchísimos, somos cerca, estaba revisando acá, yo realmente no sé cuál es más importante que otro, pero tenemos 85 cláusulas, cerca de la mitad son, muchos más de la mitad son beneficios, las otras normativas. Pero lo más importante, lo más relevante, temas de salarios, me parece a mí que tenemos unos temas salariales bien importantes, unos beneficios extralegales que son muy importantes. Tenemos primas extralegales de Navidad, tenemos primas de antigüedad, tenemos primas de producción, eh, beneficios educativos para los trabajadores y para los hijos de los trabajadores, desde beneficios como bachillerato, becas de bachillerato para los hijos, hasta especializaciones, tanto para trabajadores como para hijos, préstamos de vivienda, préstamos por calamidad, auxilios por fallecimiento de padres, seguros de vida. Lo que hicimos en la negociación que estuvimos fue ampliarlo a que ese seguro de vida tenga alcance hasta por desmembración. Y bueno, todos estos que le acabo de nombrar, sumados a otros muchos, lo que hemos venido haciendo es mejorarlos considerablemente en cada una de las negociaciones. Y por supuesto el tema del aumento salarial, que también seguramente es un tema bien controversial, pero que hay que hablarlo. Yo recuerdo que la más reciente negociación, usted, Roy Medina, presidente de la subdirectiva Paz de Río, aquí el suscrito, buscamos cambiar el tema de los auxilios educativos, porque la empresa te da una cláusula que era engañosa y era que, si bien es cierto, se establecía un monto alto para los beneficios de educación, tenía una trampa y era que esos montos estaban destinados capítulo por capítulo, había capítulos que no se usaban, como por ejemplo el de las becas para los trabajadores, que tenía buena parte del dinero del bono educativo, pero que no se usaba, es decir, la empresa se lo ahorraba, mientras que en otros rublos de los hijos de los trabajadores quedaban faltantes. Usted ahí en la práctica, ¿cómo ha cambiado eso? ¿Cómo ha cambiado en el sindicato esa situación que por años se mantuvo? Ahí ha sucedido varias cosas, doctor. Ahí en esta junta, e incluso antes de iniciar el periodo de junta, junto con un gran compañero líder que seguramente espero nos está acompañando y otros, Andrés Ladino, Nelson Higuera, eh, Javier Martínez, bueno, varios líderes ahí, Edgar Bernal, Aníbal Grijalva, pues hemos estudiado mucho el tema de cómo podemos mejorar las cosas. Y en ese momento nos dimos de cuenta que la empresa se venía ahorrando muchísimo dinero del fondo de becas, que habían becas, porque la empresa tenía el concepto de que los trabajadores tenían derecho a los beneficios únicamente por 2 o 3 veces, pero en toda la historia laboral. Es decir, habían trabajadores que le habían pedido sus becas a sus hijos por allá hacía 10 años, no sé cuántos, y la empresa le contaba eso como que ya era un beneficio. Entonces, por intermedio de un compañero directivo, Nelson Higuera,
interpuso y supimos dar la pelea en ese tema. Peleamos la beca de la hija de él, solicitándole a la compañía que la beca era por la vigencia de la convención y no por toda la historia laboral como ella lo pretendía. Efectivamente, llevamos eso, eso se fue hasta un proceso en Comité Obrero Patronal, que es uno de los comités más importantes de nuestra convención, si no el más importante, y allí pudimos demostrar que efectivamente los derechos son por la vigencia de la convención, hicimos que se le pagaran los derechos al trabajador, y de ahí empezó a cambiar todo. La empresa se ahorraba para la vigencia 2021, que fue la que terminó, si no estoy mal, sí, 21. En ese periodo la empresa se terminaba ahorrando más de 1.200 millones, cerca de 1.300 millones por año, porque no había quien reclamara todo ese dinero que estaba en becas. Luego de que nosotros logramos demostrar que era por la vigencia de la convención, pues todos esos trabajadores que ya habían adquirido esos beneficios y que sus hijos aplicaban, bien porque hubieran perdido el derecho o bien porque ya lo hubieran utilizado, pues empezaron a postular y eso hizo que hoy por hoy incluso ya cerca de más de 4.000 millones que tenemos para ese fondo se vayan todos destinados a los bolsillos de los trabajadores en cada uno de los diferentes rubros que se tienen. Entonces eso ha sido pues un logro bien importante. Claro, también hay que decir que después de eso se hizo más atractivo. Pasamos de tener becas, por darle un ejemplo, en becas en universitarias, pasar de 2 millones a tener hoy cerca de casi 6 millones de auxilio para beca por semestre, pues eso hace mucho más atractiva la posibilidad de que los hijos y los trabajadores nos preparemos. Y también, ¿por qué no decirlo?, en universidades privadas que antes eran solamente de acceso para, digamos, aquellos que tienen jugosas remuneraciones salariales, y hoy podemos ver hijos de trabajadores formándose en grandes universidades, incluso trabajadores. No obstante, una universidad privada, un semestre está rondando cerca de los 8 o 10 millones de pesos. Pero eso ha sido un logro importante dentro de los muchos, el tema de las becas. Bueno, y yo recuerdo que, por ejemplo, la empresa en esa tergiversación de la interpretación de la convención tenía un punto que muchos directivos sindicales por años se aguantaron esas interpretaciones que le daba a la empresa. Y, y me acuerdo que uno entre usted y yo hicimos una pelea que fue por el tema de las gafas, porque también decía la empresa que solamente un trabajador tenía derecho a 2 pares de gafas en su vida laboral, 30 años, 35 años. Y nosotros insistíamos en que esa no era la lectura de la convención. Y usted fue el primero que empezamos a hacer el proceso de cobro. La empresa se negó y fuimos a las diferentes instancias como el Comité Obrero Patronal que existe allí en la convención colectiva, que es una segunda instancia en lo disciplinario, pero también en el reconocimiento de los derechos. ¿Se acuerda de eso? Por supuesto, ¿cómo no acordarme, doctor? Lo que pasa es que los trabajadores tenemos de pronto una poca disposición a siquiera leer lo que tenemos derecho. Y yo creo que mucho de esa culpa también es de los dirigentes sindicales. Nosotros tenemos una convención colectiva, nos la entregan, nos la dan físico, ahora nos la dan también de manera digital, pero no la leemos. Entonces, como que los derechos quedan ahí, la gente no sabe, también nos falta de pronto a los dirigentes hacer más extensivos los beneficios, mostrarlos más, cómo se pueden lograr. Y en ese ir y venir, cuando uno necesita los derechos es cuando como que, oiga, venga, ¿será que yo tengo, sabiendo que necesito gafas, ¿será que hay algo por ahí que me sirve para cambiar las gafas? Efectivamente, revisamos y pedí mis gafas. Yo ya había pedido gafas por allá como en el 2010, me dieron como 40.000 pesos de auxilio y me dieron otra por allá como en el 2014, me dieron 80.000 pesos, por ahí algo así. Entonces, hablando con el doctor Luque, que además debo resaltar y agradecer su gran aporte, siempre yo me asesoro con usted porque sé que me ayuda, me orienta frente a cómo se pueden reclamar los derechos, cómo se pueden pelear. Claro, también hay otros abogados que nos ayudan, pero siempre usted ha estado presto a direccionar. Y en ese momento le decía, oiga, doctor, mire, la convención en la cláusula dice lo siguiente, que los trabajadores tienen este beneficio, pero pues a mí me dicen que no. Entonces el doctor, no, ¿cómo así? ¿Voy a reclamar eso? Pues hagas un derecho de petición. Me acuerdo tanto que yo le decía al doctor por ahí en ese tiempo, pero venga, doctor, y usted me puede ayudar con el derecho de petición. Y yo, pues hágalo.
usted es dirigente sindical, hágalo y yo, mira, yo se lo ayudo a mejorar, pero hágalo. Entonces uno también eso le empieza como a servir. Pues sí, así hicimos el derecho de petición, el doctor me lo ayudó a mejorar. Hicimos todo direccionado por la cláusula 30, que tiene una norma que dice normas especiales y por ahí ese comité obrero patronal. Solicitamos eso, empezamos el recurso, buscamos las pruebas. Efectivamente, en esas peticiones la empresa me responde que efectivamente se me habían dado 2 derechos y que ya no tenía, pues esa fue la prueba más efectiva cuando me respondió la empresa para meterle pues esa petición y lograr que efectivamente se reconociera. Hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos 2 beneficios cada trabajador para auxilio de cambio de gafas, 2 por la vigencia de la convención, no como lo pretendían hacer ver que era por toda la historia laboral, y hoy pues ese beneficio ya no es de 80.000, sino pues que es cerca de 4 veces más, 3, 4 veces más. Tenía apagado el micrófono. Sí. Cosas que a veces se pierden por falta de estudio de las convenciones colectivas. Esta es la convención colectiva del 2016 al 2018. Y así, por ejemplo, yo también me puse a estudiar esta convención cuando por primera vez me llevaron a defender a un directivo sindical, a Leonardo Rincón. Y entonces me encontré con el procedimiento disciplinario. Y el procedimiento disciplinario convencional tiene 3 etapas en las series. Cuéntenos eso cómo es, así rápido. Rápido, los procesos disciplinarios en las heridas Padre del Río están enmarcados en la cláusula 27, 28 y 29. Eso básicamente lo que habla es de cómo se inculpa a un trabajador, los tiempos para inculpar, cómo se debe hacer formal o la inculpación, que debe contener esa inculpación. Digamos que es la norma general de cómo debe vincularse un trabajador a un proceso disciplinario. Y ahí está enmarcado cuál es, digamos, dependiendo la falta, la gravedad de la falta, está enmarcado cuál es la escala de sanciones. Eso también ha sido motivo de controversia porque la empresa ha venido, cada que cambia su personal administrativo, en este momento el director, y ahora que antes era directora y ahora es vicepresidente, han querido darle una interpretación diferente a la convención. Entonces ahora la convención habla de faltas leves, como llegadas tarde, faltas al trabajo, y lo que dice básicamente es que para las diferentes a las enumeradas en esa cláusula, se tomarán como las que estén en el artículo 62, 58, 60 del Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, de un tiempo acá la empresa ha venido pretendiendo hacer ver que todo es grave. Entonces, se le hacen una inculpación a un trabajador, la magnifican, la hacen bien desproporcionada y terminan sancionando a los trabajadores desconociendo la Convención Colectiva de Trabajo. Eso en su arbitrio o en su eh, sombrero que se ponen de empleadores, entonces pretendiendo desconocer una convención, y pues ahí también hemos tenido que hacer una serie de acciones y dar la pelea frente a eso. También eso va enlazado con la cláusula 30, que como usted lo mencionaba, doctor, no sé si en todas las convenciones de las demás empresas, pero en esta lo que hay es como una etapa entre lo que es la sanción o la decisión más bien y a dónde tiene que apelar el trabajador. Digamos que en otras empresas, pienso yo, o la mayoría, no sé en cuáles, digamos que si un trabajador lo sancionan con una falta que no se aplica o que no está proporcional a la falta cometida, entonces tiene que acudir a las autoridades del trabajo. Nosotros antes de acudir a las autoridades del trabajo tenemos esa cláusula 30 que se llama obrero patronal y es la segunda instancia de los procesos disciplinarios. También hay que decir que ese obrero patronal tiene muchas, digamos, funciones, entre esas pues darle trámite a las peticiones de los trabajadores que vayan enlazadas con temas de salarios, con temas de funciones, con temas de interpretación de la convención, y eso básicamente es lo que manejamos nosotros ahí. Ya que usted lo trae aquí lo cita, doctor, pues bien interesante, porque hay que decir que tanto Leonardo, que también era mi área cuando les pidieron que era dirigente, yo no era dirigente en ese momento, como otros directivos que usted ha sabido defender de una manera responsable, que ha reintegrado en varios procesos.
incluso algunos que hoy son todavía dirigentes sindicales y pues que se deben gracias a su conocimiento, a su juicioso estudio de esa convención, porque si hay alguien o algún abogado más bien que se conozca esa convención, sobre todo el tema de los disciplinarios, es usted. Y eso también pues se lo debemos agradecer porque Leonardo, si no sé si nos escucha, pero también gracias a su conocimiento, pues, al igual que muchos otros dirigentes, ¿no? Y trabajadores que han sido pues Sí, reintegrados o diferentes por cuestiones. ejemplo, usted decía que en las otras empresas, casi en ninguna empresa existe ese tipo de estructura disciplinaria. Por ejemplo, está el obrero patronal, que es la segunda instancia, que son dos miembros del sindicato, dos miembros de la empresa, donde se debe dar tres debates a cada proceso, y si no hay acuerdo al final, aún queda una instancia que es la tercera instancia, que es entre el vicepresidente de HO de la compañía y el presidente nacional del sindicato. Por ejemplo, en aquella entonces, cuando demandaba a la empresa el despido de Leonardo Rincón, presentó la primera demanda y no habían agotado la tercera instancia. Entonces yo interpuse dentro de la defensa una excepción que llamé excepción por anticipación. Y entonces el juez le parecía como extraño y le expliqué, pues es que se adelantaron a demandar porque todavía tenían que agotar la tercera instancia y no lo hicieron, se vinieron sin acción judicial a demandar. El juez me dio la razón, la empresa perdió el proceso, pero la empresa hábilmente subsanó, llevó a la tercera instancia, decidió y volvió a presentar otra demanda por lo mismo. Y ya en la segunda demanda discutimos el punto de la causal de despido. Y también ganamos ese proceso. Igual pasó con Albeiro García. Igual pasó con un directivo de Paz de Río, del Comité Obrero Patronal, precisamente con Juan Goyeneche. En primera instancia perdimos. El juez nos levantó el fuero. Y en segunda instancia el tribunal revocó. La empresa inconforme presentó una acción de tutela en primera instancia en la sala laboral de la Corte Suprema, ganamos, interpuso la impugnación y también ganamos en la segunda instancia. También defendía al señor Alexander Barón en un proceso doble, donde la empresa presentaba dos demandas. Y salimos avante y el señor Barón en esa época que me alababa mucho, porque yo por eso, algo que tengo claro en la vida es que yo no espero nada de nadie y por eso nunca me decepciono de absolutamente nada. En esa época con tantas lisonjas que tenía hacia mí y hoy en día hasta se atreven por allá a hablar pestes en la planta, todo por buscar un puesto inmerecido además en la directiva del sindicato, porque el sindicato no puede quedar en manos de aquellos que creen que el sindicato es para vengarse de la empresa. El sindicato es para velar por los derechos de los trabajadores, para construir mejores derechos. Y esas cosas pasan y uno adquiere experiencias por eso, por lo que ocurre. Yo nunca he creído mucho en las lisonjas, en la lambonería, porque siempre eso muestra es debilidad. Pero bueno, allá hemos tenido triunfos y eso le alegra a uno defender a los trabajadores, lograr que, que la empresa entienda que ahí está la convención, que esto es una ley para las partes y que la debe cumplir. Y con esa convención hemos logrado precisamente defender a varios de los directivos sindicales. Sigo aquí saludando a Juan Moreno, a Javier Duarte, no ponen de qué sindicato son y pues no sé, Freddy López de Sinaltrabimbo, Claudia Sánchez, presidenta de Sinaltracamacón allá en las cámaras de comercio, Juan Carlos Moreno del sindicato de TCC, Freddy Sotelo, hay otro compañero con un nombre todo extraño que no se puede ni leer. Eh, Está William García de Sintrapulcar Cali, Laura Firavitova, Alberto Rojas de UTCF Sinaltraconfasalud, Víctor Manuel Camacho de Sindicolmena, José de
Sintra Viescol Bucaramanga, Ramiro García de Sintra Proquipa Tocancipá, Luis Carlos Tigrero de Sintra Incañazucol, subdirectiva del Cerrito, Aníbal Grijalva, directivo de Sintra Paz de Río, la Junta Nacional, el secretario general, Raúl Avellaneda de la ADE, el Sindicato de Maestros de Cundinamarca, Carlos Andrés Oyola de Sintracar, Barranquilla, Víctor León, compañero Víctor Alexis León, presidente de Sintraces allá en Boyacá, en la electrificadora en la compañía eléctrica de Sochagota. Por allá estaré en su asamblea que van a haber elecciones. Allá, contrario a lo que pasa en las Herías, allá sí puede uno ir a las elecciones y no nos tenemos que tratar a las patadas, porque allá la gente entiende que el sindicato es para la unidad de los trabajadores y para la defensa, no como pasa desgraciadamente en Sintrapaz de Río, de algunos directivos que traicionan a los trabajadores con sus acciones. Luego, a punta de calumnias, tratan de tapar sus equivocaciones. Sintraces es otra cosa y es quizá la convención colectiva más importante de Boyacá hoy en día. Vilmar Ciniegas, Willy Blue, Graciela Hernández de Villavicencio, Iván Peña de Sinaltrainal Alfonsa, Ariel Suárez de Educación Laboral, John García, afiliado al Sindicato Unión Nacional Obrera, subdirectiva FUNSA, William Cañadulce de Paipa, es trabajador de uno de los hoteles con subsidio. También está Álvaro Forero, Ariel Suárez de Untraemis, Richard Yantén de Utibán Jumbo, Julián Andrés Murillo de Sintra en Cañazucol, subdirectiva Río Frío, María Teresa Beltrán de Unión Sindical Bancaria, Vladimir Ramírez de Sintra en Cañazucol, Río Frío, Elioro Plazas de Sintra Paz de Río y Edier Vega de Sindicolmena. Bueno, nos vamos acercando al final porque esto es rápido. Entonces, ahora hay elecciones en en la semana que sigue, en la, para elegir miembros de la Junta Directiva Nacional del Sindicato, de la Junta Directiva Paz de Río y la Junta Directiva Valencito. Cuéntele aquí a la audiencia, aprovecheme, porque tiene audiencia para decir por qué habría que votar por usted para la Junta Nacional. ¿Será porque grita más, porque insulta más a los compañeros o porque los calumnia? Bueno, antes de decirles el por qué, sí quiero hacer un paréntesis. No es mi fuerte el hablar mal de los compañeros. Digamos que eso no lo he aprendido a hacer muy bien, pero usted ahorita traía ahí citaba a una persona como es el compañero Alexander Barón, y no me puedo pasar, si continuar si se me atraganta esa papa ahí en la garganta. Pues el compañero Alexander Barón aún continúa siendo miembro de la Junta Directiva, es el tesorero de la seccional Belencito. Con él empezamos, incluso ayer miraba yo un video en las redes donde le brindábamos el apoyo cuando usted ganó las dos demandas que le ganó a Cerías Paz del Río para que no lo despidieran. Y hoy por hoy se encuentra todavía en el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, hace 4 años que se ganó eso, creo que un poco más. Y pues por esas cosas de la vida que usted acaba de decir, hoy ya no soy de los afectos, cuando hasta hace como 6 meses se subía a los mítines a decir que yo era uno de los mejores. La vida cambia y uno tiene que ir aprendiendo con eso. Y uno aprende teniendo personas como él, siendo parte de una organización sindical, siendo que gracias al doctor Luque y una estrategia que incluso yo en su momento le pedí que ideara para poder salvaguardar la estabilidad laboral de él, porque luego de que pues ganar esas dos demandas sabíamos que la empresa iba a hacerla fácil, teniendo dinero lo iba posiblemente a despedir sin justa causa, lo iba a indemnizar. Además que pues
En ese tiempo tampoco era que llevaba muchos años de antigüedad y pues se logró que el doctor hiciera esa estrategia y le salvaguardara la integridad del compañero. Lamento mucho eso, doctor, que usted acaba de decir, que incluso también Alexander hoy no tenga una buena relación con usted, tampoco conmigo, tampoco con muchos compañeros, y eso pues simplemente es producto de, a veces pienso yo, de la falta de liderazgo, de la falta de formación, de la falta de criterio, pero no quiero ahondar en eso. Usted me hizo fue otra pregunta y en ese sentido le respondo. ¿Por qué votar por Víctor Figueroa? Eh, yo siento, no siento, yo me he venido formando, me he venido preparando cada día para serle útil a mis compañeros. Como yo lo mencioné al inicio de esta conversación, eh, yo sé que es no tener un salario justo, un salario digno. Yo sé que es no tener unas horas de trabajo justas y dignas. Yo sé que es ganar apenas un salario y vivir de eso. Y por eso hoy, cada que reviso esa convención y veo todos los beneficios que tenemos, digo, gracias a Cerías Paz del Río, pero especialmente gracias a Sintra Paz del Río, a esos trabajadores que nos dejaron un gran legado y que yo, en mi compromiso por serle útil a los trabajadores, he venido mejorando. He venido mejorando porque en el 2021, cuando llegué a ser parte del Sindicato de Acerías Paz del Río, perdón, en el 2016, yo no todavía pensaba, siquiera en mi cabeza se me ocurría estudiar derecho laboral o lo que tuviera afín el derecho laboral. Mis objetivos eran otros, pero he entendido la posición que ocupo hoy como presidente. Y sé que ser presidente de un sindicato tan importante como el de Acerías Paz del Río requiere de personas que se formen. Y por ahí hoy las campañas son que eso para ser presidente no se necesita estudiar, que se necesita ser un buen obrero. Y yo también estoy de acuerdo con eso. O sea, no se necesita tener un título para ser un buen dirigente sindical. Se necesita tener una gran beligerancia, un gran compromiso, pero esa no puede ser la máxima de un sindicato, que simplemente yo tenga ganas y tenga compromiso. Porque usted cuando está liderando un sindicato como estos entiende que tiene que sentarse a debatir y argumentarle a personas formadas. Y uno tiene que prepararse para eso, porque además que el mundo del trabajo cambia cada día. Y en ese sentido nosotros tenemos que avanzar. No soy el mismo que llegó hace unos años, 6, 7 años a la organización sindical. Hoy soy un ingeniero especialista en derecho, que muchos me dicen, pero eso no tiene nada que ver la ingeniería con el derecho. Y yo les digo que tiene todo que ver. Especializarme en derecho laboral y relaciones industriales solamente lo único que dice es que conozco de ambas situaciones, que sé cómo funciona la industria, pero también sé cómo funciona el derecho. No soy abogado, no puedo litigarle a un compañero un proceso, pero lo que sí puedo hacer es orientarlo, sí puedo orientar a los compañeros para que se defiendan, para que hagan las cosas de la manera adecuada, para que lleven un proceso de la manera orientada, y pues eso es lo que he venido formando. Nos vamos, como le digo, he tomado la decisión, compañeros que estén de pronto de acerías y a los que no, pues también de una vez los pongo en contexto. Tomé la decisión de irme en este momento para la directiva nacional porque no fue una decisión de Víctor Figueroa que se estaba duchando y dice, oye, me voy para allá porque allá es, no, sino porque con mi equipo de trabajo, con los compañeros que me han venido acompañando desde que empezamos en esta organización sindical y los que han llegado en este periodo, hemos concluido que tenemos que sacar el sindicalismo fuera de los muros de la compañía, que la directiva nacional es el ente administrativo del sindicato y que desde allí podemos seguir aportando al crecimiento y al fortalecimiento del sindicato de Acerías Paz del Río. Y en ese sentido, atrás de mí y compañeros que me han venido acompañando juiciosamente al lado mío, tienen las capacidades para quedarse hoy asumiendo el control, la dirección de la seccional Belencito y yo irme a la directiva nacional porque sé que desde allí podemos lograr importantes resultados, posicionar este sindicato en lo más alto del estandarte sindical en este país, darle el reconocimiento que tiene que dársele, pero en especial seguir defendiendo y respaldando los derechos de los trabajadores de una manera clara, de una manera eficiente, de una manera argumentada. Yo les pido a los compañeros que
que van a ejercer su voto este próximo 15 de febrero, para que se tomen sus 5 minutos, sus 10 minutos y sepan elegir. Yo les he puesto a consideración y estoy en las plantas mostrándole mi trabajo, mis resultados, que son bastantes, no solo míos, sino de una junta directiva, desde que venimos de un proceso de negociación a hoy, acompañado por grandes líderes que hoy están conmigo, que hoy me respaldan, que saben que se ha hecho un trabajo juicioso. También, claro, hay que decirlo, hay una oposición y lo único que pido a esa oposición es que tengan altura, que se puede hacer oposición, ya estoy de acuerdo con la oposición, pero tengan altura. O sea, hasta para hacer oposición hay que ser uno correcto. Eso de estar enviando audios, calumniando, generando injuria, pues lo único que habla es mal de esas personas. Y lo único que hace daño es al sindicato porque muchos dirigentes como yo, seguramente con esos directivos como el compañero Alexander Barón, y que sé que me va a escuchar, le invito para que todas las cosas que habla las pruebe, las diga, las argumente, porque si no me voy a ver en la obligación de hacer otras acciones de manera legal para que se respete y se haga un proceso de, de elecciones justo. Entonces la invitación es para que continuemos, hagamos un proceso de elecciones transparente, para que tengamos argumentos más allá de la calumnia y la injuria para buscar los votos. Y en ese sentido, compañeros, los que me estén escuchando de Acerías Paz del Río, que puedan ir a estas urnas el próximo 15, en Víctor Figueroa encuentran un verdadero líder, un líder que se ha sabido formar, que ha sabido hacer su trabajo, que no obstante hoy está respaldado por gran parte de los trabajadores de acerías, de las juntas directivas y por supuesto pues de usted y de muchos compañeros, doctor. Agradecerles eso y ahí dejo a consideración y aprovecho la cuña, doctor. Directiva Nacional 104 para las elecciones. Eso, que quede claro que esto es publicidad política fiada, porque aquí no. Bueno, siguen acompañando otros compañeros. Fabián Hurtado dice que denunciemos ante el Ministerio de Trabajo para que la empresa cumpla. Denuncias muchas en el ministerio, un ministerio inoperante hoy en día. Aquellos que criticaban tanto el ministerio y lo dominan, creo que se han quedado en eso, en la crítica, pero no en la construcción de un mejor Ministerio del Trabajo. Y ahí siguen haciendo ver, sino que no ponen el nombre de los sindicatos a los que representan, pero vamos al terminar y es el sindicato Acerías, como les de Acerías Paz del Río, Sintra Paz del Río, tiene, como les decía, una edad bastante alta y es desde 1945. Y hoy en día, ¿cómo está el sindicato? Es decir, ¿cuántos afiliados tiene? ¿Cuál es la proporción dentro de la empresa de afiliados frente a los no afiliados de la empresa? Sí, es uno de los pocos sindicatos mayoritarios, de industria mayoritarios que todavía quedan en el país. Eh, tenemos más de el 70% de nuestros trabajadores afiliados, digamos que eh, casi por no decir que más del 90%, perdóneme doctor. Eh, hemos venido, eso es otra parte de lo que nos vamos dejando en esta seccional. Cuando yo llegué a la organización sindical, existía un gran mito también por algunos dirigentes sindicales, de pronto equivocado en su momento, que no tenían claro, y es que los trabajadores a término fijo no se podían afiliar al sindicato porque los despedían o porque no podían, ¿no? Nosotros llegamos a la organización sindical y de ahí para acá hemos venido afiliando muchos trabajadores a término fijo. Hoy hay muchísimos trabajadores a término fijo que hacen parte de nuestra organización sindical y ellos nos decían, oiga, pero es que a mí me descuentan, pero ¿por qué yo no me puedo afiliar? No, claro, es que usted le descuentan, pues porque por ser un sindicato mayoritario en la industria, pues la misma ley obliga para que pague sus aportes de manera directa, pero pues para usted ser parte tiene que diligenciar un formulario y demás. Y hoy hemos venido mejorando en eso. Hoy tenemos muchísimos trabajadores a término fijo afiliados. Tenemos muchos otros que han sido afiliados a término fijo y que ya pasaron a contrato indefinido, que esa también ha sido una de los grandes retos que teníamos en la negociación y que tenemos ahora,
de cambiar ese tema de esa modalidad de contratación de tener trabajadores a término fijo durante tanto tiempo. Es una pelea que hemos venido dando desde incluso de la negociación anterior y desde hace muchos años, pero lamentablemente en este país, pues esa modalidad de contratación es permitida. Nosotros en la negociación colectiva, que también lo hablo acá, lo que hacía la empresa antes era, antes de la negociación nuestra, era vincular a esos trabajadores, incluso como entré yo, ganándose el 50% del salario, pero haciendo las funciones de un trabajador a término indefinido. Les pagaban el 50% del salario y les daban un contrato de aprendizaje. Ese fue uno de los cambios que hicimos en esta negociación vigente, y es que hoy por hoy los trabajadores ingresan con el 100% del salario, así sea con término indefinido, pero ingresan con el 100% del salario y tienen un contrato directo, ya no es un contrato de aprendizaje. Eso es uno de los grandes logros que hemos tenido. Pero también tenemos un reto por delante que seguramente este año, dentro de los grandes retos que tenemos, es ir a negociar nuestra nueva convención colectiva, presentar un pliego de peticiones serio, estructurado, argumentado, respaldado jurídicamente por personas que verdaderamente tengan esa experiencia. Y seguramente dentro de ese pliego tendrá que quedar un punto como es ese de que los trabajadores que hagan parte de la planta y que la planta formal de la fuerza del trabajo sean vinculados de manera indefinida. Eso ha sido uno de los grandes retos también y sí, doctor, hay mucho por hacer, hay mucho por luchar, tenemos mucho por delante, pero consideramos que con lo que hemos venido formando, más el apoyo de los compañeros que he mencionado antes, de los que lleguen en este nuevo proceso de elecciones, y más unas bases sólidas, unos delegados que tengan la capacidad de ser parte activa de esta organización sindical, podemos hacer un proceso de estructuración de un pliego serio, estructurado y que podamos llevar a la realidad. Esa que usted hablaba ahí era la famosa cláusula 19, ¿no? Sí, De la señor. convención colectiva. Cláusula 19, que la empresa, a través de esa cláusula, cuando fuimos a negociar, ya nos venía acabando casi que todos los puestos, bueno, gran parte de los puestos de contrato de trabajo a término indefinido, porque lo que hacía la empresa era que un trabajador trabajador con término indefinido se iba pensionado o negociado, y la empresa vinculaba a uno fijo. Entonces se iba a uno indefinido y la empresa lo vinculaba a fijo, y con el argumento de que era legal. Y como en la cláusula 19, por allá lo que nosotros suprimimos era que todavía había una parte que decía que la empresa, cuando se encontraba en el proceso de reestructuración, cuando nosotros ya habíamos salido del proceso de reestructuración desde el año 2014-2015, pero aún llegando al 2021, cuando fuimos a negociar esta, seguían teniendo esa modalidad de contratación. Luego de nuestra negociación, por allá en febrero del 2022, por allá en marzo empezaron a llamar a todos esos trabajadores que estaban a término, perdón, con contrato de aprendizaje, y los vincularon de manera directa a término fijo, pagándoles el 100% de sus derechos laborales, de su salario. Bueno, ya para terminar, vamos a saludar a los últimos que nos ha escrito Orlando Sánchez de Aso Metalúrgico JB, Heidi Poveda Sinaltra Confasalud TCF, Luz Amparo Cruz de Sinaltra Cafán, Carlos Angarita de Sintrapaz del Río, Elmer Bereño de Cafán. Bueno, ya para terminar, Víctor, ¿cuál sería su mensaje final para quienes nos han visto el día de hoy? Doctor, antes de dar el mensaje final, lo que quiero decir es, y a los compañeros que me escuchan de Acerías Paz del Río, eh, yo estoy acompañado por un gran grupo de dirigentes sindicales que ya he nombrado, y los quiero repetir porque sé que son personas fiables que le aportan a este sindicato, que son serios, que se preparan, que estudian, y en ese sentido les dejo muchos nombres, incluso rivales directos para la directiva nacional, pero eso no tiene nada que ver. Lo importante es que ustedes se tomen juiciosamente la tarea de saber elegir. Está el compañero Nelson Higuera, que también está aspirando a la directiva nacional conmigo. Edgar Bernal, compañero Andrés Ladino, un compañero que se queda en la directiva seccional, que a mi juicio es una persona que se ha venido formando muy bien, que tiene todas las cualidades para asumir el control y la dirección de la directiva seccional. Compañero Aníbal Grijalva, compañero Javier Martínez, y entre muchos otros, compañero Rodrigo Reyes, que aspira a llegar nuevo. Hay varios compañeros que en este momento pues se me olvidan, les pido excusas si no me acuerdo para nombrarlos, pero
pero ahí están, hay una gran gama de dirigentes sindicales que podemos llegar y para que ustedes tengan opciones de apoyar en estas elecciones. ¿Qué quiero decir frente a cómo me despido y cuál es el cierre que doy? Compañeros, crean en sus sindicatos, compañeros de base, tómense en la tarea, tómense en serio su organización sindical, respáldenla. Al final del día, la organización sindical es la que se debe a los trabajadores, no es la empresa, como equivocadamente a veces se piensa por parte de algunos trabajadores, sobre todo las nuevas generaciones, que los beneficios y los derechos se tienen por generosidad del empleador y eso no es cierto. Los beneficios y los derechos se conquistan con el sindicato, eligiendo bien, eligiendo desde delegados serios que estructuren peticiones formales y serias, respetuosas en todo el sentido. Elijan, respalden su organización sindical, pero tómense en el tiempo de elegir bien. Yo les digo por ahí en las plantas cuando voy todas las veces, cuando uno se equivoca políticamente, no sé, en el consejo, en la alcaldía o en eligiendo sus gobernantes, al final del día, a la otra mañana usted se levanta y se va a trabajar y tiene su trabajo. Cuando uno como delegado, como afiliado a un sindicato, se equivoca en la elección de sus dirigentes y quienes lideran las organizaciones sindicales, tiene que asumir un costo alto y ese costo alto es perder derechos, es perder puestos de trabajo, que el empleador se suprima puestos de trabajo, es perder derechos que se habían conquistado por allá en otras generaciones, es perder la posibilidad de tener la fuerza y el respaldo de sus bases. Y en ese sentido, también invito a todos mis compañeros, incluso a los que no hacen parte de mi línea o que de pronto no comparten mis ideas, para que crezcamos este sindicato, para que trabajemos conjuntos para hacer crecer a Sintrapas del Río. Yo sé que estamos en un tema de campaña y en tema de campaña a veces algunos utilizan el todo vale, pero no por eso podemos pretender o caer tan bajo como para que este sindicato no sea el principal objetivo nuestro para liderar y seguir adelante. Invito a esos compañeros también que utilizan mal estas campañas para que entiendan que nosotros tenemos que, en medio de las divisiones, en medio de las diversidad de ideas, tener un mínimo de respeto entre nosotros mismos como dirigentes y entender que no son nuestras bases las que están llamadas a solucionar nuestras diferencias como dirigentes, sino que es al contrario. Como dirigentes tenemos que tener la capacidad de solucionar nuestras diferencias y llevar resultados a nuestras bases. Esta es la invitación, crean en su sindicato, crean en sus dirigentes, cuiden de sus dirigentes buenos, no permitan que aquellas personas que le hacen daño a la organización y que poco tienen que mostrar, les dañen. Cuestionen, tómense en el tiempo para analizar cada una de las informaciones que le llega a sus celulares, a su poder. Esa era. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, compañeros, por el espacio, por escucharme. Yo estoy juicioso cada jueves atendiendo estos espacios porque sé que hay otros sindicatos que hoy también se llevan formación, que no ha sido fácil, y también ahí vamos construyendo unidad. Cuenten con Sintrapas del Río, compañeros de las demás organizaciones sindicales. Cuenten con este gran sindicato en lo que podamos ser útil. Cuenten con nuestro apoyo y nuestro respaldo. La lucha sigue, como dice el doctor César Luque. Gracias, Víctor, por todas sus palabras. Termino saludando al compañero Esteban Londoño, miembro de la Junta Directiva de Sintra Metal Bogotá, desde donde estamos transmitiendo el programa el día de hoy. Y termino invitando a todos a que el próximo jueves, con otro invitado, otra invitada, trabajador que defiende los derechos o trabajadora que defiende los derechos de sus compañeros y contribuye a la construcción de un mejor país, estaremos en Tertulia Obrera. Entonces los espero en 8 días. Muchísimas gracias.